La intolerancia a la histamina es una patología que se produce cuando hay un desequilibrio o bien por la ingesta excesiva de la histamina a través de los alimentos o por el déficit en la degradación a nivel intestinal o hepático. Una de las vías de metabolización más importantes son a través de la diaminooxidasa, DAO, de localización sobre todo intestinal. Las manifestaciones clínicas del exceso de histamina son muy variadas, desde el cuadro pseudoalérgico hasta la migraña. Y para hablar de todo esto tenemos dos profesionales con amplia experiencia sobre este tema, que son el doctor Ramón Tormo Carnicé, que hablará de las manifestaciones digestivas del déficit del DAO, y el doctor Joan Izquierdo Casas, que hablará de las manifestaciones neurológicas del DAO. En primer lugar, va a hablar el doctor Joan Izquierdo Casas. Él es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en neurología clínica, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, médico responsable de la coordinación y protocolos de la unidad de cefaleas del IDC Salud del Hospital General de Cataluña, secretario de la Sociedad Catalana de Neurología desde el 2010, forma parte del grupo de expertos en cefaleas de la Sociedad Catalana de Neurología desde enero del 2013 y pertenece a la Comisión de Investigación del Hospital General de Cataluña y del Núcleo Promotor de la Calidad. Ha liderado como investigador principal dos estudios sobre la prevalencia del déficit de la diaminooxidasa en pacientes con migraña y la evaluación de la eficacia de la suplementación del DAO versus placebo en el tratamiento preventivo de la migraña. Conclusiones presentadas en el Congreso Mundial de Neurología de 2013 en Viena. Les dejo con Joan Izquierdo. Bueno, primero ir agradeciendo la presentación, la verdad que me sonrojo de tantos títulos que me ha puesto, y un poquito la idea que les querré exponer aquí irá basándose en diferentes partes. Una parte más básica para entender un poco lo que es la histamina, que sería quizá uno de los protagonistas de la historia que les contaré hoy. Luego el héroe, que sería la enzima, la diaminoxidasa, y cómo esto nos afectaría sobre todo en la patología que yo más trato, que es la migraña, que más tarde el doctor Tormo les hablaría de lo que son los procesos digestivos, y la forma que hemos tenido de ver cómo esta combinación y cómo este tipo de tratamiento que les vamos a proponer van a presentar o van a poder ser una alternativa de futuro muy interesante para los pacientes que tienen migraña. Parece que ya ha vuelto la calma un poco a la sala y me permitirán que les presente al primer protagonista, sería la histamina. La histamina no es una sustancia extraña, es una sustancia muy habitual, es una sustancia buena en nuestra dieta, todos la tomamos, todos realmente la usamos como metabolito, pero veremos que en determinadas circunstancias esa sustancia, que inicialmente es beneficiosa, puede llegar a traernos problemas. Deriva de un aminoácido, que es la histidina, y la utilizamos en múltiples procesos de nuestro organismo. Lo podemos tener mediador de respuestas alérgicas, regulación de secreción gástrica, como neurotransmisor, y todo esto es necesario. O sea, la histamina no la hemos de ver como un enemigo inicialmente, sino la hemos de ver como parte de nuestra función normal y diaria. Y evidentemente, como toda sustancia que entra en nuestro cuerpo, se degrada, porque ya sabemos que todo en exceso puede ser perjudicial, y puede ser perjudicial el exceso de histamina. Las principales vías de degradación, y no entraremos mucho en temas bioquímicos para no dormir a la audiencia, serían básicamente la digestiva y la hepática, y en ella encontramos varios puntos clave, que son procesos regulados por enzima, entre las cuales ya aparece por primera vez la DAO, la diaminoxidasa, junto con otros enzimas. Con lo cual, aquí es el primer punto de encuentro. Tenemos histamina, que es un producto de la dieta normal, que se tiene que degradar, y en estos procesos de degradación tenemos esta enzima, que es la enzima DAO. Hasta aquí bien. Cuando se acumula la histamina, o sea, ahora ya no la tenemos como algo beneficioso, sino como algo perjudicial. Cuando estas vías metabólicas se alteran, puede llegar a cabo una acumulación, y esta acumulación ha demostrado que puede tener efecto en diferentes órganos. Por lo cual, yo lo que les estoy presentando hoy no es la migraña, no son los procesos digestivos, sino que es una patología, es un proceso en el cual podemos ver involucrados diferentes órganos. Y hemos de salir un poco
de la mirada de especialista, fijarnos en nuestro órgano y tener una mentalidad más abierta y pensar que este problema que le está pasando a mi paciente puede ser que le afecte a la cabeza, que sería mi parte o mi terreno más cómodo, pero puede ser que afecte a aparato digestivo, dando una serie de síntomas, náuseas, diarreas, dolores abdominales, muchas veces difíciles de explicar, un poco ambiguos y a veces cuesta relacionarlo todo. Son pacientes que muchas veces pueden tener afectación cutáneas, son afectaciones cutáneas benignas, pero que no dejan de ser incómodas, eczemas, urticarias, edemas, afectación sobre el sistema cardiovascular u otros tipos de afectación que muchas veces nos hablan, desde dolores musculares, contracturas y diversos más que actualmente pues, se están intentando relacionar con este síndrome. Este aumento, digamos, de histamina, que decíamos que nos puede ser perjudicial, nos puede venir básicamente por 3 vías. Una sería la reacción alérgica, mediada por inmunoglobulinas, otra sería un exceso de consumo, una intoxicación, o bien lo que habíamos comentado antes, si tenemos unas enzimas que la degradan y nos provocan o nos permiten que el nivel de histamina sea lo normal, si estas enzimas fallan, no hacen bien su trabajo, no eliminaremos suficientemente la histamina, esto provocará un acúmulo y este acúmulo algunos o todos los síntomas que antes les comentaba. Estos serían los 3 principales puntos por los cuales podemos tener este problema con la histamina. Tenemos múltiples alimentos, no entraremos en esto porque aquí sería ya meternos en camisa de 11 varas, alimentos que contienen histamina, o bien tenemos problemas con la estructura que la elimina. Y esta estructura, esta enzima, esta molécula se llama DAO, ¿vale? Y los déficits o las alteraciones de esta enzima pueden ser o bien por problemas intestinales, con lo cual aquí ya tenemos un punto de unión entre lo que sería patología intestinal y otras patologías entre las que se encuentra la migraña, interacciones farmacológicas que pueden disminuir la actividad de esta enzima y fármacos que demos con una finalidad puede ser contraproducente para estos pacientes que les comentaba, que hay infinidad de fármacos, o bien que puede haber un defecto genético en el déficit de DAO. Se habla mucho de la herencia de la migraña, que luego les hablaremos, pues esta herencia es típica, personas con migraña tienen a la abuela, tienen una hermana, tienen una hija, pues se ha visto que también muchas veces el defecto de esta enzima puede tener un componente genético, lo cual explicaría muchas veces esta agregación familiar que hay en estos pacientes. Bien, tenemos las causas, presentemos al otro protagonista. Tenemos la histamina, que sería el malo, tenemos la diaminoxidasa, que sería quien hace el papel de evitar el exceso de histamina. Es una glicoproteína sintetizada en un cromosoma, del cual se han encontrado mutaciones que pueden provocar esta alteración genética, de un grupo de enzimas que son las aminoxidasas y cuya manifestación o cuya expresión principal sería en intestino, riñón y sorprendentemente también en placenta. Por eso esto nos haría pensar típicamente la paciente con migraña recuerda el embarazo como una época buena, porque la placenta, entre otras cosas, va a favorecer la síntesis de diaminoxidasa y la paciente migrañosa durante ese tiempo tendrá unos valores normales y probablemente esto sea una explicación muy plausible de por qué la migrañosa durante el embarazo muchas veces no padece crisis de migraña. Estos serían los elementos que van a jugar el papel importante en lo que les hablaré. Y evidentemente la actividad de esta enzima no está elegida al azar, sino que hay una serie de estudios en los cuales marcan la actividad normal de la actividad patológica, con lo cual aquí podemos analizar pacientes con migraña y ver qué actividad tienen. Y la actividad está estudiada por 2 veces y la actividad normal es aquella que supera una valoración de 80 unidades de degradación por mililitro, con lo cual tenemos una enzima, tenemos un punto en el cual podemos ver si esa enzima funciona bien o no, y ahora nos faltará el tercer paso. Si el persona no le funciona la enzima, ¿tenemos esta enzima para solventar el problema? Bueno, eso será la siguiente parte. Y la siguiente parte yo les voy a hablar de migraña, que es la parte o la patología que yo más me dedico como neurólogo, que es la principal causa de consulta neurológica y que cada vez que vamos revisando las diapositivas para hacer una presentación vamos viendo que la prevalencia o la persistencia o la presencia, perdón, en Google de esta palabra migraña cada vez aumenta. O sea, si lo buscamos en inglés hay más de 43 millones de citas. Eso nos está diciendo que es una patología muy prevalente, absolutamente una prevalencia masiva, más que cualquier otra de las enfermedades. Yo como neurólogo toco también demencia, toco Parkinson, enfermedad cerebrovascular, pero la incidencia, aunque alta, no tiene nada que ver con la cantidad de pacientes con migraña que tenemos. O sea, es un volumen grandioso. Y muchas veces esta migraña,
tiene varios componentes muy importantes. Primero, puede llegar a afectar hasta un 12% de la población, principalmente femenina, y es población en edad activa, en edad de trabajar, que tiene una familia, y con lo cual, como les comentaré, la migraña no es un dolorcito, sino es un dolor muy intenso. Esto complica mucho las cosas, porque nos va a provocar que esta persona durante varios días al mes no pueda trabajar, no pueda atender a sus obligaciones, con lo cual puede ser una enfermedad absolutamente invalidante. Y a veces pacientes que comentan dirán, mira, oiga, yo prefería tener las piernas rotas, que mire, voy con una silla de ruedas, voy trabajando y voy haciendo mis cosas, que cuando tengo una crisis de migraña, oiga, yo me tengo que encerrar en casa hasta que no pasa la crisis, ahí que no me digan nada, que no me enciendan la luz, y son días que se pierden totalmente. Y en población, ya digo, joven, en edad laboral, con lo cual esto implica pues una serie de problemas también a este nivel. Migrañosos han habido muchos. Sorprendente que yo les hable de que es principalmente mujeres, aquí vemos señores, pero hay desde Julio César, Napoleón y nuestro reconocido Pedro Almodóvar. Muchas veces probablemente el hecho de llevar gafas de sol no es por moda y es novismo, sino que ahí vemos que muchas veces el paciente migrañoso tiene una cosa que se llama la fotofobia, que es la molestia a la luz, y el hecho de llevar gafas de sol muchas veces a estos pacientes les previene o les protege de la aparición de crisis. Y el diagnóstico es muy importante. Cuando tenemos que tratar un paciente, sea de lo que sea, o hacemos bien el diagnóstico o aquello que damos puede ser equivocado, con lo cual hemos de tener muy claro primero qué es lo que vamos a tratar. Y el diagnóstico de la migraña, pues actualmente es un diagnóstico clínico. Sí que es cierto que con la determinación de la DAO nos puede dar un punto de apoyo muy importante para ver si ese dolor de cabeza que nos está explicando ese señor que tenemos delante es una migraña y le podremos ayudar con una serie de técnicas o de tratamientos, o es otro tipo de dolor que quizás tengamos que hacer otras cosas. Con lo cual es indispensable para hacer las cosas bien saber si realmente lo que tenemos delante es un paciente con migraña. Hay unos criterios clínicos que serían una serie de ataques de una intensidad importante, con una serie de manifestaciones de molestia de luz, de molestia de ruido, y que no hay ninguna causa que lo justifique. Y para tener migraña, pues evidentemente no nos cae del cielo, sino que tenemos pues varios factores. Primero, lo que comentábamos antes, hay una herencia, ¿de acuerdo? Muchas veces personas con migraña recuerdan que su madre tenía migraña, tiene una hermana con migraña, pero el hecho simplemente de la genética no es suficiente. Necesitamos un desencadenante. Es como tener un explosivo, pero si nadie le pone fuego, aquello no explota. El migrañoso lleva un explosivo en su interior, pero hay factores que pueden hacer que ese explosivo pues realmente detone. Y entre ellos pues podemos tener la histamina y sus diferentes formas de acceder a nuestro sistema nervioso, aparte de los ya conocidos estrés, hormonales, alimentarios, estímulos sensoriales, que todos se va viendo que de una forma u otra se están relacionando con alteraciones del sistema histaminérgico en una serie de núcleos cerebrales que recientemente se ha publicado. Bien, tenemos al paciente y evidentemente hemos comentado que es un dolor muy intenso, es muy invalidante y el paciente nos va a pedir, oiga, deme algo para no pasar este calvario. Y dentro de los tratamientos que tenemos, pues los archiconocidos por todos. Tenemos antiinflamatorios, tenemos los ergóticos que tienen más años que cualquiera de los que estamos aquí dentro y tenemos los triptanes que ya llevan también mucho tiempo en uso. Evidentemente, hasta aquí no descubrimos nada de nuevo. Si el paciente tiene muchas crisis, con esto no nos bastará, querremos prevenírselas. Y entonces les daremos varias familias. Le estamos dando beta bloqueantes, antagonistas, que seguramente todos conocen. Y si nos referenciamos a esta diapositiva, que es lo que se está haciendo prácticamente hasta ahora, es lo mismo que se estaba haciendo hace 12, 13 años, que es cuando yo acabé la residencia. Con lo cual llama mucho la atención, porque si yo le estoy hablando de una patología tan prevalente, tan invalidante, todavía estamos con productos de hace muchos años. Son productos que no se han creado exclusivamente para la migraña, sino que han venido de otras familias y se han visto que luego tiene utilidad, y en cambio aquí hay un dilema. Con lo cual, a raíz de esto y a raíz de estas teorías que les comentaba de la histamina, su falta de degradación de la DAO, se nos sugirió la idea de pensar, bueno, pues que probemos de ver si estos pacientes con migraña, cómo tienen la DAO, y probemos si les damos DAO, qué pasa. Evidentemente, cuando uno tiene una hipótesis, queremos probarla, y queremos probarla pues haciendo un estudio, y normalmente cuando se hacen estudios, y sobre todo con pacientes que tratamos dolor, lo vamos a hacer contra placebo, ¿de acuerdo? Y es la forma de ver si realmente aquello que nosotros estamos haciendo tiene un valor o simplemente es un efecto placebo. Pues bueno, el futuro es un poco lo que me gustaría empezarles a hablar. Y les empezaré a hablar o les comentaré el estudio que hicimos y las sorpresas que nos fuimos llevando al ir analizando los diferentes resultados que vimos.
Y el primer resultado, que fue muy interesante, fue ver que gran parte de la población que nosotros analizábamos y diagnosticábamos de migraña, les valorábamos la actividad de la diaminoxidasa, muy importante la actividad, no la cantidad, porque se puede tener mucha enzima, pero si esta enzima no es efectiva, no ser útil. Al valorar la actividad vimos que un alto porcentaje de pacientes con migraña tenía una actividad reducida, lo cual llamaba mucho la atención porque nos encajaba muy bien con la teoría o la hipótesis de decir, si esta actividad es reducida, estos pacientes probablemente acumulan histamina y la histamina nos puede ser el desencadenante de la crisis. Evidentemente, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues decir, vale, si estos pacientes tienen una actividad bajada de DAO, démosles DAO y vemos si mejora. ¿Vale? ¿Y qué miraremos si mejora? Pues la intensidad, las horas de dolor, las crisis, la necesidad de tratamientos, van a ser los objetivos que nosotros nos vamos a plantear evaluar en un paciente que le estemos tratando de migraña, no le miraremos otra cosa. Y es muy interesante porque hasta el momento migrañosos, que seguro que todo el mundo conocemos y seguro que probablemente aquí haya más de uno, tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos altos, bajos, guapos, feos, gordos. Es una población absolutamente heterogénea, pero aquí en esto lo que conseguimos es encontrar una característica que unifica mucho a estos pacientes y que tiene una prevalencia muy cercana al 90%, con lo cual esto ya es un primer punto muy interesante que nos puede ayudar tanto para el tratamiento como incluso para el diagnóstico y el estudio poblacional de estos pacientes. Con lo cual, con esta primera sorpresa nos lanzamos ya al estudio y entonces empezamos a hacer un estudio aleatorizado a doble ciego de DAO versus placebo, porque evidentemente siempre teníamos que ver que el paciente tratado con DAO mejorara respecto a placebo. Y así hicimos. Evidentemente en nuestra muestra predominaron las mujeres, como es lógico y como es normal en lo que es la población normal. La edad estaba alrededor de los 40 años, o sea, eran migrañosos muy castigados, que habían hecho ya muchos tratamientos, que habían fracasado infinidad de esos tratamientos preventivos que habíamos visto, tanto los que hemos visto como otras terapias que a veces el migrañoso va probando por desesperación, con lo cual ya nos pusimos en un escenario realmente complicado de gente que ya había fracasado en muchas terapias previas. Y evidentemente todos ellos tenían una actividad enzimática reducida, una actividad pues que si habíamos dicho que lo normal era superior a 80, la actividad media de estos pacientes era alrededor de 54 con más y con menos. Y bien, lo que vimos, evidentemente, en ambos grupos y por efecto placebo, el número de crisis disminuía, un poco más en el grupo tratado, y lo que realmente había un cambio muy importante, con una diferencia significativa, era la duración de las crisis. Había una reducción drástica de horas de dolor en los pacientes que habían sido tratados con enzima. Con lo cual aquí ya tuvimos un primer punto que nos interesó mucho, ver que los pacientes tratados con la enzima disminuían el número de horas de dolor al mes, con lo cual esto ya permitía que las crisis fueran de duración más corta y que el paciente pues, no se viera tan limitado, tan invalidado como comentábamos antes, que se da en los casos de crisis migrañosas. Y otro punto dijimos, vale, tenemos menos horas de dolor, pero ¿este dolor es más intenso o no? ¿Qué pasa con el dolor? Pues realmente en el grupo tratado con enzima vimos que hubo una clara y una significativa disminución en el uso de triptanes. Acordémonos que el triptán es el analgésico más potente que se da en estos pacientes, con lo cual esta manera nos dejaba ver que la intensidad de la crisis del paciente era francamente menor y que muchas veces pacientes con tratamientos previos que habían sido inútiles, como podía ser el paracetamol, podíamos controlarlo y además el paracetamol es un fármaco que no inhibía la DAO, con lo cual en este sentido pudimos no solo restar triptanes que ciertamente a la larga pueden incluso cronificar el dolor, sino que nos permitía rescatar otros fármacos de intensidad o de potencia teóricamente más baja, pero mejor tolerados y que no nos favorecían que el dolor se fuera cronificando. Fue muy importante también el hecho de la seguridad. Evidentemente, cuando nosotros hacemos una intervención, no solo nos interesa que nos funcione, sino que también nos interesa no poner en peligro a nuestros pacientes. Y vimos que no habían habido efectos adversos. Todos los pacientes completaron el protocolo, salvo una paciente que quedó embarazada y evidentemente por seguridad fue retirada del fármaco. Con lo cual, después de esta charla, me permitirán concluir que la migraña es una enfermedad
de una gran prevalencia. O sea, no estamos hablando de enfermedades raras, estamos hablando de enfermedades tremendamente comunes que aproximadamente aquí pues debemos tener entre 15 o 20 migrañosos por el número de pacientes que tenemos, perdón, de pacientes no, de oyentes que tenemos en la sala. Eso ha sido desviación profesional. Que se está demostrando que los aumentos de histamina se relacionan con el debut de las crisis y que probablemente este aumento de histamina pueda ser debido a un defecto en su metabolización. Esta metabolización viene dada por esta enzima DAO, la cual hemos podido ver que francamente está disminuida en gran parte de los pacientes con migraña. Y no solo hemos podido ver este dato, porque a veces los estudios se quedan un poco a media tinta, describimos cosas, pero luego la aplicación al paciente queda en vía muerta. Aquí no quedamos solo describiendo una alteración, sino que ya proponemos una actuación. Si el paciente tiene una actividad baja de DAO, lo que nosotros hacemos es dar DAO y suplementar este déficit. Y esta suplementación ha demostrado que reduce el número de horas de dolor al mes. Y no solo reduce las horas, sino que reduce la intensidad con una disminución de necesidad analgésica y que no hemos tenido ningún efecto adverso, con lo cual sería un tratamiento absolutamente seguro y en el cual podemos confiar. Y eso es todo. Muchas gracias y luego pasamos turno de preguntas. Bueno, a continuación tenemos el doctor Ramón Tormo Carnicé, que es médico especialista en pediatría y enfermedades del aparato digestivo por la Universidad de Barcelona y Autónoma de Barcelona, respectivamente, especialista en intolerancias alimentarias, jefe de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Quirón de Barcelona, anteriormente jefe de Unidad de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona del 72 al 2008, y desarrolló también su carrera profesional como médico en Suiza, en las unidades de pediatría del Hospital Cantonal de Ginebra, Clínica Universitaria Ginebra, y Hospital Yverdon de la Universidad de Lausanne. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, miembro del Comité de Nutrición y del Consejo de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología y Nutrición Infantil. Ha liderado como investigador principal 2 estudios sobre valores séricos de la diaminoxidasa y tratamiento dietético en pacientes con vómitos y síntomas gastrointestinales y neurológicos. Y a continuación les dejo con él. Pues muy bien, yo repetiré algunos conceptos que ya ustedes conocen y que el doctor Izquierdo ha expuesto muy bien. Pues recordemos que la deficiencia de la enzima diaminoxidasa, DAO para los amigos, conduce a una variedad patología que generalmente hasta ahora, y espero que a partir de ahora ya sea diferente, se atribuye a múltiples causas, diferentes causas. Y a veces no conocíamos bien el nexo de unión entre esas causas. Y ahora sabemos que la presencia de una cantidad excesiva de histamina a nivel plasmático, pues conduce a una serie de manifestaciones que antes las considerábamos aisladas. Por ejemplo, migrañas, que el doctor Izquierdo nos ha expuesto también, dolores de vientre, diarreas, reacciones cutáneas, otras, todas unidas por este nexo que es el malo de la película que decía el doctor Izquierdo, la histamina, que es una amina biógena, que también es buena persona, que tiene múltiples efectos en órganos y sistemas del cuerpo humano y que es necesaria en muchas funciones fisiológicas del cerebro, del intestino, riñones, el sistema inmunohematológico, vascular, es fundamental. Pero es fundamental hasta cierto punto como todo. Una cantidad excesiva, pues no es buena. Y que, volviendo a lo que dice el doctor Izquierdo, ¿qué conduce a esta cantidad excesiva de histamina en el plasma? Pues una liberación excesiva desde los mastocitos, lo que pasa en las reacciones alérgicas, no vamos a tocarlo, lo dejamos de lado, y también a una ingesta elevada a través de alimentos. Una ingesta que, como veremos, tiene un efecto de sumación, de adición, no adicción, sino adición, con una C. Y también a una disminución de la catabolización. Pues bien, vamos a hablar un poquito de la catabolización de la histamina otra vez, que el doctor Izquierdo nos ha insinuado. Pues hay una primera vía que es, gracias, ustedes saben de bioquímica más que nosotros los médicos,
merced a la histamina metiltransferasa, preferentemente hepática y de acción intracelular, que conduce a la N-metilhistamina y que gracias a la monoaminoxidasa y al DAO, diaminoxidasa, DAO para los amigos, se transforma en el metilimidazol acetaldehído y es eliminado por el riñón como aldehído de deshidrogenasa. Una vía metabólica. Una segunda vía metabólica es la que ya directamente interviene la diaminoxidasa, el DAO, que conduce pues también a la excreción del ácido imidazolacético a través de la orina. Y una tercera vía, por las bacterias intestinales, que se ha visto que metabolizan también la histamina ingerida con los alimentos. Aquí abriríamos una puerta para el futuro cara a los probióticos, una ventaja más de probióticos. Pues bien, este exceso de histamina plasmático puede producirse también al ingerir alimentos de mal estado, por acción bacteriana, que producen las grandes reacciones que tampoco vamos a tocar. Y vamos a centrarnos en la sintomatología por un exceso de histamina plasmática, debido a un inadecuado funcionamiento de los enzimas encargados de metabolizar la histamina, del DAO principalmente. Sabemos y repetimos una vez más que la diaminoxidasa pues, conduce al imidazol acetaldehído por diseminación oxidativa y que es eliminado sobre todo por el riñón. Pues esta deficiencia del DAO, del ácido de la diaminoxidasa, puede ser de origen genético. Y como el doctor Izquierdo ha dicho muy bien, pues siempre hay algún miembro más de la familia que tiene esta deficiencia de diaminoxidasa. Y también de origen adquirido. Por ejemplo, en la gastroenteritis aguda, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el bloqueo químico de los enzimas por fármacos que a veces se administran como buena intención para quitar la jaqueca, la migraña, los trastornos gastrointestinales, y lo que hacemos es empeorar el proceso. O bien, ¿a quién no le gusta tomarse un vasito de vino con las comidas? Y hablamos de vinos cabezones, ¿verdad? Pues el vino puede ser cabezón por dos vías. Una, porque ya el alcohol baja la actividad de la diaminoxidasa, y segunda, porque hay vinos que tienen mucha histamina. Por eso ya cuando vayan a un restaurante pidan, por favor, un vino sin histamina. Se encontrará mejor después. A lo mejor el champán francés, que es diferente que el cava catalán, pues tiene menos histamina que el nuestro. Es una cosa que habría que investigar. Y también esta disminución de la diaminoxidasa puede ser por el bloqueo químico por otros medios. Pero sobre todo de origen genético y de origen adquirido. Por lo tanto, la sintomatología por deficiencia de esta enzima, por acúmulo de histamina, del malo de la película, que sería la histamina, en ocasiones beneficiosa, pues afectará al sistema nervioso, gastrointestinal, genitourinario, respiratorio, cardiovascular, cutáneo, dolores musculares, inmunomatológico, muchas sintomatologías de personas que acuden a su consulta, que acuden a la farmacia con dolores de caimiento, dolores musculares que se atribuyen a otras causas, pues sin duda puede ser por deficiencia de este enzima. Y esta diapositiva un poquito densa, quiero comentarla bien porque los síntomas son sencillos cuando se trata de migrañas. ¿Tienes migraña? Sí o no. Mucha, de acuerdo. Pero los síntomas gastrointestinales y otros son dispares y no asociados en principio a ningún alimento concreto, que desorientan. Hasta hace poco no había ninguna prueba diagnóstica precisa y asequible que asegurara esta deficiencia de esta enzima. Ahora tenemos la dosificación de la diaminoxidasa y de la histamina en sangre. Pero repito, estos cuadros son raros, ¿no? A veces a mí me vienen a la consulta personas, adolescentes, que me decían que no sé qué me pasa, he tomado tomate hoy y no me he hecho nada, en cambio anteayer me sentó fatal. Veremos por qué, hay un efecto sumativo, ¿no? Este cuadro, que puede ser más o menos agudo, pseudoalérgico, exantemas cutáneos, vómitos, diarreas, migrañas, abdominalgias, distensión abdominal, gases. ¿Cuántas personas vienen a sus farmacias aquejando, señoras y jóvenes, y sobre todo señoras, por gases, distensión? Pues puede ser debido por esto. Se les hacen estudios de alergia, son negativos, esto desorienta a los médicos. Bien, y estas manifestaciones crónicas y sutiles pues llegan verdaderamente a producir una desorientación a los médicos tratantes. A mí me gusta, me gusta que esto no se interrumpa, ay Dios mío, Bien, perdón. Me gusta poner esta diapositiva
que indica un poco de qué se trata la cosa, ¿no? Tenemos aquí enfermos si tienen una actividad enzimática. Con una persona con una actividad enzimática buena, por más alimentos con histamina que ingiera, no tendrá ninguna sintomatología. Bueno, si toma mucho vino a lo mejor sí, pero generalmente pues tiene sintomatología. Pero si coincide, tiene una actividad media, por ejemplo, los que estén situados en este nivel de la gráfica, y toman varios alimentos, se suma la histamina y es entonces cuando se desencadena por otro alimento aparentemente inocente, se desencadena toda la sintomatología de dolores de vientre, alergias abdominales, diarreas, migrañas, etc. En cambio, el que tiene la actividad normal, pues no le hace nada. Pero esto creo que es importante el efecto de sumación, de adición, repito, no de adicción, sino de adición que tiene el tomar. Algunos días coincidirá que he tomado varios alimentos con histamina y otros no. Pues los que coincidan varios alimentos se encontrará fatal. Y a lo mejor otros días no. Aquí está donde tiene lugar, hemos hablado del malo de la película, del bueno y del Superman, que hablaremos ahora, ¿no? Donde pueden ayudar ustedes con la medicación. ¿Es nuevo esto? Pues no es nuevo. Ya Hoffman detectó hasta una incidencia del 4% en niños que acudían a la consulta de gastroenterología pediátrica por dolores de vientre, sin signos de alarma, que no eran invaginaciones y eran apendicitis durante un periodo de 26 meses. Petersen también incluso analizó el polimorfismo genético de los enzimas que degradan la histamina, que encontró una incidencia del 1%, baja seguramente, pero en sí muy alta. Un 1% de la población con esta deficiencia genética es verdaderamente llama la atención, ¿no? Pensemos que la celiaquía estamos en 1% y estamos llenos de celiaquía. Pues esto es una cosa, ¿no? Y estas experiencias en la bibliografía sajona. Todos sabemos que damos más importancia a veces a lo que se publica en inglés a lo que se publica en español. Yo siempre digo que el presidente Zapatero, si se hubiera llamado Shoemaker, le habría ido mucho mejor en la política que llamarse Zapatero. Pues bien, nuestra experiencia pues abarca, en primer lugar, por donde empezamos a estudiar, fue por el síndrome de los vómitos cíclicos, que es una enfermedad fatal, increíble, poco conocida. La súbita aparición de crisis de vómitos que pueden durar horas a varios días sin aparente causa que lo justifique, acompañado de migrañas en ocasiones, normalidad ante las crisis. Pues en estos estudiamos la aminoxidasa y vimos que muchos de ellos estaban baja y con una dieta correcta y con el Superman, que sería la droga, el medicamento daosin o migrasin, pues mejoraban en gran manera, hasta un 70% mejoraban estos enfermos. Por ahí conocimos lo de la diaminoxidasa en lo que hace referencia a mi experiencia personal. Un compañero mío, Antonio Rosell, de Palma de Mallorca, ha hecho un trabajo muy interesante. Aquí lo tengo más bien, de 10 enfermos que corrigieron todos con una dieta y con estos medicamentos. Lo tengo traducido al castellano. Tenían vómitos, intolerancia a múltiples alimentos no mediadas por IgE, diarreas y abdominalgias durante más de 3 meses que se asociaban a niveles de diaminoxidasa plasmática baja. Miren cómo este señor no hablaba de migrañas, simplemente de trastornos gastrointestinales tan frecuentes como estos que he citado. Dolores de vientre, diarreas, a veces sí, a veces no, que desorientaban a los médicos, porque, a ver, un alimento que no le producía nada en una ocasión, en otra ocasión sí que le producía. ¿Por qué? Por este efecto de sumación que hemos dicho. Es un poco lo que pasa con la intolerancia a la lactosa y la lactasa. Pues una persona toma un poco de queso, no le pasa nada. Le toma queso, yogur y más alimentos que lactosa. Si tiene lactasa baja, sí que tendrá sintomatología. Pues bien, está publicado un trabajo muy bonito que demuestra su experiencia y nosotros también, pues en 7 meses en Barcelona, hemos recogido 15 pacientes femeninos entre 20 y 50 años con algias de abdomen, meteorismo importante, con cifras de DAO bajas que mejoraban con la dieta baja en alimentos ricos en histamina y ayudados con el daosin, que es uno de los supermans de la película. Los síntomas, en lo que a mí concierne, suelen ser dolor abdominal, diarreas crónicas un poco anárquicas, a veces sí, a veces no, vómitos crónicos repetitivos, también anárquicos, a veces sí, a veces no con los mismos elementos, por este efecto de sumación, migrañas también, ras cutáneo, que no se explicaban porque una vez es, doctor, a veces tomo esto y me produce una reacción cutánea y otras veces no.
por este efecto de oxumación precisamente. Y todos tenían la actividad de la diaminoxidasa baja. Les quitamos del rito los alimentos que tenían más histamina y sobre todo les recomendamos el Superman, el superdaoxinomigrasin, este medicamento que ayudó enormemente a la mejoría de estos enfermos, porque a un niño que está controlado por sus padres sí que puede seguir bien una dieta, pero un adulto que le prohíbes el alcohol, o el marisco, o el pescado azul, o los embutidos, pues te dirá que sí, pero no lo hace. Pues en estos casos es cuando más indicado está dar estas drogas, es cuando más está indicado dar para ayudar a la dieta, que a veces es un poco estricta y desagradable. En estudio estamos mirando la actividad de diaminoxidasa en cuadros que cursan con lesión intestinal, como enfermos celíacos recién diagnosticados, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cólico del recién nacido y el lactante también, el efecto de probióticos en la metabolización de la histamina también, en fin, una serie de cuadros que todos, repito, se deben a una misma causa. Hay trabajos que han demostrado, como este es publicado en Cefalalgia, incluso enfermos con rinitis crónica que han demostrado que tienen la diaminoxidasa baja, rinitis crónica, aparte de los que hemos dicho de gastroenterología, de vómitos, de diarreas, de migraña, otros cuadros de migraña y enfermedad inflamatoria intestinal debido a estos procesos. Y lo que el doctor Izquierdo nos ha contado de la jaqueca. Vemos que no ya síntomas cutáneos, dolores de vientre, diarreas, jaquecas, toda esta serie de manifestaciones, todas se deben pues a un nexo común, a esta deficiencia de diaminoxidasa, repito, jaquecas, algias, gases, meteorismo, residuos cutáneos, diarreas, rinitis, vómitos cíclicos, todas pueden tener este nexo de común que lo vamos a intentar solucionar con una dieta y con dos medicamentos, daoxina y migrasin, que tienen una actividad de 100 unidades degradantes de histamina, que podremos ayudar enormemente a estos enfermos con estas múltiples manifestaciones que en realidad este nexo común es poco conocido. Por eso creemos que estamos en presencia probablemente de un nuevo síndrome, el síndrome de la deficiencia en diaminoxidasa. Y eso es todo, pues muchas gracias por su atención. ¿Una pregunta? Adelante. Me han gustado mucho las dos presentaciones, pero quería preguntarles si ya es difícil determinar la cantidad de DAO que hay en sangre, ¿cómo se determina la actividad? Se hace por ELISA y es una degradación de unidades por mililitro. Esto, inicialmente se hizo en 2006 pacientes con síntomas sugestivos de baja actividad y entonces se hizo un punto de corte en 80 unidades de degradación por mililitro. Y esta se volvió a repetir al cabo de 6 años para ver si se tenía que variar un poco este umbral de corte y los resultados fueron muy parecidos. Son con pacientes con sintomatología, valoraciones mediante técnicas de ELISA de actividad de enzima y entonces poniendo un punto de corte en el cual entre el 80-90% de los pacientes estaban incluidos. Ya, pero quiero decir, a efectos prácticos, hay muy pocos laboratorios que hagan esto, ¿no? Se mide actividad. Realmente los ELISAs te pueden, como el doctor Izquierdo ha dicho, están preparados para medir actividad o concentración. Del cuadro migrañoso por déficit de DAO se puede diferenciar en algo respecto a otros cuadros, es decir, a la hora de establecer un patrón. Otra es, si este porcentaje es tan apabullante como un 87% de las migrañas estudiadas, ¿por qué no están ya todos los médicos dando el migrasin a todo el mundo? Y otra es, sobre los probióticos, que están ahora mismo al alza, prácticamente no sé cuántos laboratorios habrá de probióticos ahora mismo. De hecho, hay casas comerciales muy antiguas que venden probióticos para tratamiento de la migraña por restablecimiento de la flora y control de la inflamación digestiva, que yo conozca desde hace mucho tiempo. Es decir, esta vía está anunciada, ¿no? Ya por otras casas que yo conozca. Pero es sobre los estudios, que si conocéis algo. Lo hemos encontrado, lo hemos valorado, si había alguna diferencia clínica entre unas y otras y no la hay.
Ese sería el primer punto. Segundo, ¿por qué no se está dando en masa? Porque es una cosa muy nueva todavía. Piensa que es la primera vez que se presentó hace aproximadamente un año, en el Congreso Mundial fue en septiembre, y todas estas cosas requieren su tiempo, y mover a la comunidad médica implica esfuerzo, tiempo, dedicación y convicción y fuerza, porque a veces es muy difícil salir de las rutinas habituales por múltiples causas, pero bueno, progresivamente la verdad que tanto por lo que se ve y por la experiencia es una dinámica positiva. Referente a su tercera pregunta, también quiero puntualizar antes que es un tema muy nuevo. Sabemos que en los congresos internacionales en lengua inglesa solamente se acogen los trabajos muy originales. Esto hemos presentado en Birmingham hace muy poco, a finales del año pasado, que no tenían, digamos, poca idea. En Leipzig hace un año, y ahora pues tenemos que ir en breve a Milwaukee a presentar lo mismo, ¿no? O sea que es un tema muy nuevo, y por eso nos encanta la iniciativa de la doctora Marta García de difundirlo, lo que hace referencia a las manifestaciones, a la clínica y al tratamiento con dieta y con estas drogas, daosin y migrasin. En cuanto a lo de los probióticos, esto lo he adelantado. Es bien conocido, los manuales de bioquímica clásicos, que una vía de degradación de la histamina es a través de las bacterias intestinales, pero nada más se sabe ahí. Ahora queremos empezar una vía para mirar el efecto, y lo he dicho, que pueden tener probióticos en este punto, pero es bien reconocido en bioquímica o cualquier manual de bioquímica que las bacterias intestinales contribuyen a la degradación de la histamina, ¿no? Y pues, tenemos muchos casos de cólicos de recién nacido, de lactante, que han mejorado con ciertos lactobacillus reuteri, y creemos que han mejorado por esto. Pero eso no se ha mirado, y eso lo estamos investigando ahora. ¿Por qué las sociedades médicas y la seguridad social no son capaces de costear estos análisis? Yo estoy para diagnóstico de deficiencia de DAO, y no hay forma de que nadie, siendo beneficiaria de seguridad social y teniendo una sociedad médica, voy a tener que ir en plan privado. Requiere ir complementando e ir trabajando en este campo. Sí que una de las hipótesis que nosotros tenemos, como digamos, cuando hay los síntomas y los síntomas migrañosos, la prevalencia de este déficit es tan frecuente que una forma de saber si realmente es efectivo es haciéndolo y tratándolo. Muchas veces con esto podremos salir de la duda y evitarnos a veces incluso hasta la analítica, porque si realmente es efectivo, pues veremos que va por ahí. Y si no es efectivo, quizás nos tenemos que replantear si lo hacemos del todo bien o cómo mejorarlo, pero ya sería una primera iniciativa que nos puede sacar de dudas dando un solo paso. Y luego os quería preguntar, a mí me ha parecido esto, creo que con el paso de la edad. Yo, llevo como un par de años con estos síntomas que son cutáneos y gastrointestinales. Igual que se suma cuando tomas alimentación, también puede ser la edad, que también tenemos un déficit de producción de enzima. Sí, puede ser que la edad conduzca a una disminución de la actividad de la diaminoxidasa, y es una cosa que estamos mirando, pero también puede ser que del recién nacido lo tenga baja, y puede ser muy bien lo que usted dice, ¿no? De que con el tiempo pues podría ser, ¿no? Estamos todos programados genéticamente, unos estamos programados a perder el cabello a los 30 o 40 años, otros, como veo por aquí muchas cabezas, pues lo están programados a perder a los 60 o 70. Esto pues puede ser que difiera también con la genética de la familia. En cuanto al problema que usted decía de los dolores de vientre, ponerse la dieta y tomar el daosin y no estudiarse, no estoy de acuerdo. Tenga usted en cuenta que esta es una de las causas muchas de algias abdominales, pues hemos de pensar que a veces el Crohn, otras enfermedades, o la malrotación, o otros procesos gastrointestinales empiezan de una forma insidiosa. Yo creo que vale la pena estudiarse, y bueno, los catalanes tenemos fama de ser muy economistas y miramos a la economía, pero por ejemplo, la dosificación de la enzima diaminoxidasa no es demasiado cara. Se puede dosificar la enzima. Si quiere también la histamina, que no es caro dosificarla en sangre, ya tiene usted una base auténtica de punto de partida. Yo le recomendaría eso. Muchas veces con enfermedades que no conocemos por qué y dónde, necesitas una persona que sufre, precisamente en este caso Juanjo, migrañas. Entonces ha tomado un entrepreneur total, decir, oye, yo quiero saber por qué sufro estas migrañas. Y a través del tiempo ha descubierto precisamente todo esto, lo que habéis visto hoy.
Y la pregunta de ahí, que por qué todos los médicos no están dando saltos, es que esto está llegando ahora a los resultados finales. Y podemos dar gracias a Juanjo que está llegando, porque él es la persona que ha dado todo el ímpetu al DAO. En cuanto que empiece la demanda, se generalizará en los laboratorios o depende del número, se centralizará en unos. Soy especialista de pulmón, pero soy sufridora porque yo tengo una disminución de DAO y entonces por eso estoy muy interesada en el tema. No se hace esta determinación. Es más, me han hecho todo tipo de pruebas gastrointestinales de todo tipo. Y mis compañeros gastroenterólogos que me llevan para todos mis problemas, nadie sabe del tema de la DAO. No conocen lo que es la DAO. Entonces, bueno, pues a base de, pues por una suerte que tuve yo de coincidir comiendo con una compañera de farmacéutica, pues dice, pues te pasa lo que a mí, pues mira, a ver, hazte una determinación en tal laboratorio. Porque el problema es que no hay, en los hospitales públicos no se hace esa determinación. Los médicos no están todavía familiarizados, no estamos familiarizados con estas determinaciones. Entonces, ahora cuando por ejemplo, me viene a una consulta mía, a un paciente que viene por otra razón, porque yo soy neumólogo, me viene por otra razón, pero yo veo que tienen problemas digestivos, pues empiezo a tirar del hilo y empiezo a preguntar cosillas y empiezo a ver si tiene migraña, si tiene no sé qué, y voy casando muchas cosas y le digo, mire, usted lo que conviene es que se haga una determinación de esta enzima. Por supuesto, casi todas mujeres, ¿no? Y bueno, pero el problema es que en este momento existe un gran desconocimiento y no existen medios en los hospitales públicos. Que quería comentarle a esta compañera y al resto que este tema sí lo conocemos en foros distintos de los academicistas y de los clásicos de la medicina. Yo lo conozco desde hace, pues yo creo que un par de años, yo creo que llevo oyendo de todo esto, pero en los foros extraños nuestros de la medicina estética. O sea, que es que no entra por el tema academicista y cuesta muchísimo como otras muchas cosas. Y te encuentras con muchos problemas, porque es que yo soy médico general luego aparte, o sea, que hago las dos cosas y te cuesta mucho incluso luchar con tus propios compañeros porque dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esta de dónde has sacado estas cosas, estas ideas? Y al final ya tienes suficiente edad y dices, pues que se mueran tontos y te vienes aquí un ratito a oír a gente hablar de esto. O sea, que yo creo que es muy difícil y tardará tiempo, salvo por gente como vosotros que estéis en centros y que podáis sacar las cosas adelante, pero tarda mucho. Es muy difícil mover toda la mole académica y de sanidad, porque es un monstruo muy grande. Y mi pregunta es la siguiente, ¿en qué porcentaje mejoran los pacientes cuando se le añade esta enzima? Porque hemos estado hablando de su beneficio, pero no nos habéis contado realmente de ese porcentaje de gente que sufre esa migraña, gastroenteritis o problemas gástricos o de piel, mejoran realmente a la introducción de este tratamiento. Aparte de la experiencia clínica que vamos adoptando cada día, el estudio se hizo realmente en un plazo muy corto, lo cual aún nos pone más dificultad al tema. O sea, ya pacientes con muchos tratamientos previos y además buscando resultados en un tiempo muy breve. La mejoría del número de crisis pues, fue aproximadamente el 50% de reducción y la reducción de horas fue entre el 30 y el 40%, con lo cual si sumamos las dos cosas, menos crisis y de menos duración, llegaban a ser unos pacientes que se ahorraban aproximadamente unas 50 horas de dolor al mes. ¿Con relación a los problemas gastrointestinales y dermatológicos? En los problemas gastrointestinales yo me dedico a digestivo infantil y de adultos y a nutrición. Descarto otros procesos, por ejemplo, una patología que vemos con mucha frecuencia ahora es la gastroenteritis eosinofílica, esofagitis por alergias a ácaros, sin ninguna manifestación respiratoria, con dolores tremendos, ¿no? Yo descarto una serie de enfermedades y de estas 16 últimas pacientes, le puedo decir, se dará un poquito digamos, no me interprete mal, pero es así, todas me mejoraron al
bajar la histamina de la dieta y darles unas daosin más que migrasin. Medicina de cafeína, dándoles daosin, me mejoraron todas. Pero antes se había descartado parásitos, celiaquía, intolerancia a la lactosa, esofagitis eosinofílicas, etc. Esta es mi experiencia por el momento con adolescentes y con personas mayores. ¿Qué observa? Porque esto es muy importante también. Sin duda, el estudio es un tipo de paciente muy acotado, muy delimitado y muy concreto. Y evidentemente luego la práctica nos añade más dificultad. Y realmente la experiencia es muy buena porque ya no solo nos permite hacer un mes de seguimiento, como hicimos en el estudio, sino que son pacientes que van viniendo a la consulta y realmente la experiencia es buena. Y si recaen, normalmente se encuentra algún problema que realmente no estamos haciendo bien, con lo cual incluso en el estudio no solo se miraron temas de cefalea, se miraron temas cutáneos, de los cuales también mejoraban. La experiencia global es muy buena, repiten y te traen. El problema es eso, como por ahora está tan poco establecido, tan poco difundido, vienen y realmente se hace difícil poder dar abasto a todo el mundo, pero confiamos que esto vaya abriendo poco a poco las puertas y lo que comentaban por ahí, luchar un poco contra el sistema académico a veces cuesta, pero bueno, yo creo que tenemos suficientes argumentos. Pero es muy importante porque tenemos una alteración fisiológica, podemos determinarla y no solo la podemos determinar, sino tenemos la enzima que compensa todo esto. Y encima hemos hecho un estudio y demostramos que puede mejorar. Yo creo que en esto es el paradigma de lo que sería una medicina racional. Inhibir o aumentar la actividad de una enzima siempre tiene asociado otros efectos y como el doctor muy bien describió, la histamina tiene muchísimos efectos fisiológicos. Entonces, ¿hay algo de información empírica en los estudios que ustedes hicieron? La actividad enzimática es a nivel intestinal. Es una enzima que no llega a la sangre, sino que hace la actividad a nivel de intestino, evitando que la histamina ingerida pudiera entrar a torrente sanguíneo, con lo cual esa enzima que nosotros damos no pasaría a circulación, por lo cual no podría tener los efectos adversos sobre la histamina usada en otros procesos fisiológicos. ¿Se han hecho estudios sobre la posible absorción de la enzima y si en caso de que no se absorba únicamente podría paliar los efectos debido a la alimentación, no podría paliar los efectos por sobreproducción del propio organismo de histamina en los casos de migraña que sean debidos a estos, ¿no? Un paciente migrañoso siempre tiene varios campos, varios riesgos abiertos y al menos los sobre los cuales podemos interactuar los tenemos controlados. Disminuimos el riesgo, pero siempre existe esta endógena que hoy por hoy todavía se nos queda un poco en el aire. Inmediatamente me voy a poner en contacto con mis colegas de gastro y de neurología. No, sí, he tomado nota. Estación de Atocha, Barcelona. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me alegro que este tema haya sido de tanto interés por el número, por las presentaciones. Yo creo que han sido magníficas, por lo cual yo doy muchísimas gracias a los dos ponentes, que han sido tremendamente claros, concisos y se han ajustado al tiempo, y a todos ustedes por el interés.